Bien, hola a todos. Vamos a comenzar con la última clase de la materia de fisiopatología. Lamentablemente vamos a llegar hasta pancreatitis. En, en la otra materia vamos a continuar desde pancreatitis en adelante entonces, con el programa. Y hoy entonces vamos a hablar fundamentalmente del páncreas, donde vamos a ver varias entidades eh, fisiopatológicas importantes como la pancreatitis, tanto aguda como crónica, y el cáncer de páncreas. Para eso vamos a comenzar viendo la ubicación anatómica del órgano. Ustedes saben que es un órgano abdominal que se ubica justamente entre las porciones rodeando al duodeno. Fíjense, esta es la cabeza del páncreas, que se encuentra rodeando a la segunda porción del duodeno, o la segunda porción del duodeno rodea, mejor dicho, a la cabeza del páncreas. Está en relación muy cercana con el hígado y con la vesícula biliar. De hecho, ustedes vieron que tanto el conducto biliar como el conducto pancreático desembocan en la misma zona a nivel del duodeno, en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, y su flujo es regulado por el esfínter de Oddi. Si vemos acá entonces, el páncreas es un órgano obviamente endocrino, mixto, o sea, tiene una función endocrina y una función exócrina. La función endocrina se da por la síntesis y liberación de dos hormonas muy importantes, que es el glucagón y la insulina, mientras que el páncreas exócrino, que es el que nos vamos a dedicar nosotros, se da por la secreción de distintas enzimas que van a permitir la digestión de los alimentos. Tenemos dos conductos, fíjense, que es el conducto pancreático principal y el conducto accesorio, que desembocan ambos en el duodeno, a partir del cual entonces los jugos pancreáticos, que están formados por dos partes, ¿sí? Una parte acuosa con bicarbonato y cloruro fundamentalmente, y una parte enzimática que tiene un conjunto de enzimas que se van a ir activando en el duodeno en condiciones normales y que van a cumplir una función fundamental en la digestión y absorción de los nutrientes. Acá en más detalle vemos entonces al páncreas en su forma endocrina, en donde vemos los islotes de Langerhans, que están formados entonces por distintos tipos celulares, como alfa y beta fundamentalmente, en donde las alfa sintetizan glucagón y las betas pancreáticas sintetizan insulina, como ustedes ya saben. Y vemos también la parte del páncreas exócrino. Fíjense que tiene una estructura totalmente distinta a lo que serían los islotes de Langerhans, que obviamente como es el páncreas endocrino, vierte su contenido de secreción a la circulación sistémica. En este caso, el páncreas exócrino está formado fundamentalmente por distintas células. Las células acinares, que son las que van a sintetizar y excretar las enzimas digestivas, y las células ductales, que son las que van a sintetizar el jugo pancreático, rico en agua, bicarbonato y cloruro fundamentalmente, pero que no contienen enzimas. Y por otro lado tenemos las células estrelladas que rodean también al páncreas y que van a ser implicados, que van a estar altamente implicadas en la fibrosis del páncreas, en la pancreatitis crónica. Acá tenemos en más detalle, fíjense, acá tenemos el islote de Langerhans, en donde se sintetizan entonces estas dos hormonas que habíamos dicho anteriormente, rodeado también de capilares, fíjense, y tenemos lo más importante para nosotros en el día de hoy, que es el páncreas exócrino con las células acinares que ven acá, que están formadas de esta forma, que son células que están altamente polarizadas, con un dominio basal y un polo apical, ¿sí? Que se ubica hacia los ductos pancreáticos, a través del cual el páncreas libera por exocitosis los productos de secreción, que son las enzimas pancreáticas, ¿no? Sintetizadas por estas células que se llaman células acinares. Fíjense acá. Y por otro lado tenemos las células ductales, que son las que entonces intervienen en la síntesis del jugo pancreático rico en bicarbonato y cloruro y agua fundamentalmente.
A la derecha vemos lo que sería una célula cinar, en donde vemos estos granos que contienen simógeno. Ustedes saben que los simógenos son las proteínas no activadas o las enzimas inactivas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de simógenos cuando hablamos de las enzimas que no están activas. Y el páncreas sintetiza entonces las enzimas de forma inactiva para protegerse de la autodegradación, ¿sí? Porque estas enzimas, obviamente, pueden degradar a las células pancreáticas si se activan cerca de las células acinares o en los conductos o ductos pancreáticos. También, entonces, por eso, las células tienen su producto de secreción en forma inactiva o simógeno y las liberan a los ductos pancreáticos de forma inactiva. Y se van a activar fundamentalmente a nivel del intestino, justamente, ¿sí? Antes no se activan en forma adecuada, ¿no? Porque si no, si se activan antes, empiezan a degradar entonces a la estructura pancreática. Y genera un proceso inflamatorio necrótico conocida como pancreatitis. Bien, otra fotografía, fíjense la diferencia entonces entre la célula acinar con los granos de simógeno, ¿sí? Que son las proteínas o las enzimas inactivas que se van a secretar a la luz de los canalículos o los conductos o los ductos pancreáticos y que después entonces van a llegar a el duodeno donde se van a activar. Y acá tenemos las células ductales, o sea, las células que tapizan todos los conductos pancreáticos, que fíjense que van a cumplir una función importante, secreción de agua y electrolitos, entre ellos sodio, bicarbonato y cloruro, como les decía yo, ¿sí? Y fíjense entonces la estructura de la célula acinar, donde tenemos el núcleo ubicado en la zona basal, y todo un sistema polarizado de la célula con los gránulos de simógeno en su cara apical, ¿no? En contacto casi íntimo con la membrana plasmática hacia los ductos pancreáticos. Y acá ven las células estrelladas nuevamente, en algunos lugares. Bueno, acá están los dos tipos de células de los ductos y las células acinares, pero entre todos ellos tienen que estar las células estrelladas que acá no se observan en la imagen, pero es muy linda, por eso se las presento nuevamente. Fíjense, acá está el páncreas endocrino, y todo el resto es el páncreas exócrino. Y por acá las células estrelladas que van a generar, cuando se activan, estas fibrosis pancreáticas. Bien, acá simplemente, bueno, acá tienen que la secreción del páncreas está regulada tanto por el sistema nervioso simpático, ¿sí? Mediante un reflejo vagal, ¿sí? Por los nervios, el nervio vago fundamentalmente, que activan la secreción pancreática, y también la colecistocinina, que es una hormona sintetizada a nivel del del sistema gastrointestinal, fundamentalmente en el intestino, ¿no? Que también entonces estimula la secreción del páncreas, de este jugo pancreático. Estamos hablando del páncreas exócrino, no del páncreas endócrino, ¿sí? Que ya vimos cómo se regula ese proceso. Por otro lado, fíjense, y esto es muy importante, fíjense que dijimos nosotros que el, el contenido pancreático, las enzimas pancreáticas, se liberan en forma de simógeno, en forma inactiva, ¿sí? Para impedir entonces la autodegradación de la arquitectura pancreática. Cuando llegan al duodeno, fíjense acá en esta imagen, a la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, gracias a la regulación del esfínter de Oddi, llegan todas las enzimas como simógeno, y fíjense que a nivel del sistema del duodeno se encuentra una enzima que se llama enteroquinasa, que se encuentra justamente en el ribete en cepillo de los enterocitos, ¿no? Que son las células del tubo digestivo, de esta porción del tubo digestivo, del duodeno, ¿no? Fíjense entonces que la enteroquinasa lo que va a hacer es transformar el tripsinógeno, lo transforma en tripsina, lo activa de alguna manera, activa a la proteína, y la transforma de su forma inactiva o simógeno a su forma activa, que es la tripsina. Y la tripsina, una vez activada, y fíjense que gracias a la activación de la tripsina, empieza a activar a las otras enzimas que están siendo liberadas por el páncreas. Pasan a activar el tripsinógeno a tripsina, más tripsinógeno a tripsina, el quimiotripsinógeno a quimiotripsina, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Todas las otras
las van activando. Fíjense que la única que está activada ya, que viene activada, son la lipasa y la milasa. El resto de las enzimas, proteolíticas sobre todo, están inactivas, o sea, están sintetizadas en formas de decimógenos, ¿sí? La prolactasa la transforma en lactasa, la procarboxipeptidasa a carboxipeptidasa, la profosfolipasa a fosfolipasa, fíjense, y así sucesivamente, ¿sí? O a colipasa. Entonces, ¿qué quiero que quede acá? Más allá de la regulación de la secreción pancreática, que es importante, también quiero que quede claro que la enteroquinasa, que es una enzima que se encuentra en el ribete del cepillo del duodeno, es la que va a permitir la activación en cascada de todas las enzimas pancreáticas. Y permite justamente que estos granos decimógenos o estas enzimas que se sintetizan en forma de decimógeno solamente se activan en el duodeno, ¿sí? En forma adecuada o normal o fisiológica, ¿sí? Una vez que la enteroquinasa activa el tripsinógeno tripsina, la tripsina empieza a activar el resto de las proteínas a su forma activa para comenzar a cumplir su función en el duodeno. Bien, acá tenemos entonces parte de lo que sería la secreción pancreática. Dijimos que estaba formada por dos partes. La primera, entonces, las enzimas que se sintetizan en forma de decimógeno por las células acinares. Y la segunda parte, que es el contenido hidroelectrolítico, que está formado fundamentalmente por agua y electrolitos como el bicarbonato y el cloruro, ¿sí? Entonces podemos clasificar a estas enzimas, que recuerden que se sintetizan en forma de decimógeno, en enzimas proteolíticas como la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa, o la carboxipolipeptidasa, ¿no? Y las enzimas lipolíticas, que son las de abajo, que son la lipasa, la colesterol-esterasa y la fosfolipasa. Y después tenemos las enzimas aminololíticas, que son fundamentalmente la amilasa, ¿sí? La amilasa, que recuerden ustedes que va a actuar sobre el almidón fundamentalmente. Entonces, estas enzimas así clasificadas son las que son sintetizadas por las células acinares del páncreas exócrino y que van a cumplir una función importante en la digestión y posterior absorción de los nutrientes que fueron incorporados por la dieta. Bueno, vamos a, luego de hablar de todo esto que sería fisiología, vamos a hablar entonces de la pancreatitis aguda, que fíjense que como toda itis, pancreatitis es un proceso inflamatorio, y dice inflamación súbita del páncreas que se caracteriza por la autodigestión de la glándula por las mismas enzimas que el páncreas produce. Entonces dijimos que en condiciones normales el páncreas sintetiza sus enzimas proteolíticas o eh, sus enzimas pancreáticas en forma de decimógeno, es decir, en forma inactiva, para impedir entonces la autodigestión del páncreas, y que solamente se van a activar a nivel de el duodeno por la presencia de la enteroquinasa, que es lo que activa la quimiotripsina-tripsina, y la tripsina es la encargada de activar el resto de las proteínas para que cumplan su función en ese órgano. Pero ¿qué pasa si esto no se activa de forma adecuada en el lugar adecuado? Se activa antes, ¿sí? Se activa en alguna región del páncreas. Bueno, estas enzimas, como yo les decía, que inicialmente estaban inactivas, ahora se van a activar y cuando se activan van a empezar a degradar el páncreas, la propia arquitectura del órgano. ¿Y eso qué va a hacer? Va a generar un proceso de necrosis, generando un proceso inflamatorio que, si es que persiste en el tiempo, hablemos de algo más complejo, puede llegar a generar la fibrosis del órgano, ¿sí? Bien. Bueno, la pancreatitis aguda entonces tenemos que se clasifica, o sea, en un 80% de pancreatitis edematosa intersticial, donde se forma edema en el páncreas, con la acumulación o no de líquidos. Muchas veces este líquido es sitio de acción de las propias bacterias y entonces se puede infectar este líquido y entonces generar un compromiso mucho mayor, ¿sí?, del órgano. Y el 20% es pancreatitis necrotizante, en donde únicamente ocurre la necrosis de este páncreas, pero sin la presencia de edema.
Bueno, necrosis dice acá, puede ser sólida o puede licuarse, puede ser estéril o puede ser infecciosa, ¿sí? Si es que llega a la presencia de microorganismos, o puede permanecer o desaparecer, ¿sí? También hay que tener en cuenta que por la cercanía de lo que sería el duodeno a el páncreas, pueden traslocar microorganismos desde el duodeno hacia el páncreas y aumentar el riesgo de infecciones, ¿sí? De este páncreas edematoso, ¿sí? Intersticial o necrótico, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco de historia, lo vamos a pasar, pero fíjense que cómo se fueron descubriendo y cómo se llegó a la enfermedad pancreática que se conoce hoy en día. Desde 300 a.C., en donde Herófilo descubre el páncreas, hasta 1896, donde Bernard Riedel realiza la clásica descripción de la pancreatitis aguda. Entre ellos, fíjense que se van descubriendo el conducto de Wilson en 1642, que es este conducto que atraviesa la glándula, ¿sí? En toda su longitud. Y bueno, lleva su nombre porque él fue el que lo descubrió. De hecho, la historia cuenta de que cuando lo descubrió fue porque hacía disecciones de páncreas y observó ese conducto y lo talló en bronce. Por eso acá tenemos una foto en bronce tallado del conducto de Wilson. Hizo muchas copias de ese bronce tallado. Bueno, fíjense que más adelante, después ahí se descubre la papila, perdón, de Vater, y etc. Después se empiezan a asociar los eventos pancreáticos en cuanto a su fisiopatología a muchas cosas. Fíjense, relacionó la pancreatitis con el alcohol y habló de pancreatitis del alcoholismo. Después, en 1882, fíjense, se asocia a los cálculos biliares y la pancreatitis aguda, se asocian esas dos cosas, que hoy se conocen como los factores etiológicos más comunes, ¿sí? El alcoholismo y los cálculos biliares o la litiasis biliar. Bien, entonces, si hablamos de etiología, son dos las etiologías más comunes de la pancreatitis aguda. El alcoholismo fundamentalmente como metabólico y los mecánicos fundamentalmente como los cálculos biliares. Fíjense que acá dice que la litiasis y el alcoholismo son los más importantes y después tenemos idiopáticas y otros. Puta madre que lo parió. Basta, Lisa. No. Basta. Yo también en las pelotas, estos perros de mierda. Bien, continuamos. Habíamos quedado entonces en la etiología de la pancreatitis. Dijimos que un gran porcentaje era alcohólico y litiásico, y el resto idiopáticos u otros tipos. Fíjense, genéticos, que vamos a ver en un ratito, fíjense, mutaciones en los genes del inhibidor del tripsinógeno catiónico, o PRSS1, y el gen de la tripsina, que es el SPINK1. O también tenemos vasculares como el shock, etcétera, vasculitis, o infecciosos como la parotiditis, ¿sí? Infección de las parótidas. También obviamente tenemos entre los metabólicos los fármacos, muy importante, por ejemplo la satioprina, perdón, pero son menos comunes, pero vamos a ver que hay muchos fármacos que pueden relacionarse con eventos de pancreatitis. La hipercolesterolemia, muy importante, vamos a ver en un ratito, y la hipercalcemia. Entre los mecánicos, bueno, tenemos, además de los cálculos biliares, el traumatismo, la lesión iatrogénica, heridas quirúrgicas o técnicas endoscópicas. Algo muy importante tener en cuenta, la hiperlipoproteinemia. ¿Sí? La hiperlipoproteinemia, porque en los pacientes que cursan con hipertrigliceridemia, tienen riesgo de pancreatitis. ¿Por qué? Porque dentro de las lipoproteínas que forman parte ricas en triglicéridos están los kilomicrones, que son las lipoproteínas más grandes. Entonces,
La pancreatitis por hipertrigliceridemia se da por oclusión de los conductos pancreáticos dados por los kilomicrones. Esto, anótenlo bien en claro. ¿Por qué un paciente con hipertrigliceridemia tiene riesgo de pancreatitis? Bien, porque los kilomicrones, que son las lipoproteínas más grandes que nosotros tenemos, pueden obstruir los canalículos pancreáticos, impidiendo entonces la salida de el jugo pancreático, por así decirlo, al duodeno, entonces permitiendo la activación de estas enzimas dentro de los ductos pancreáticos y la digestión de este órgano, y como vamos a ver en un ratito. Bien, acá tenemos entonces infecciones y fármacos o drogas asociadas al desarrollo de pancreatitis. Tienen acá entonces infecciones causadas por virus, por bacterias, por hongos o por parásitos, no hay que saberlo, pero saber entonces que también infecciones por distintos patógenos pueden desencadenar pancreatitis, fíjense todos los asociados, o las drogas, ¿sí? También. Fíjense que tenemos efectos comprobados, efectos posibles, y bueno, no terapéuticos como el etanol, metanol, heroína, anfetaminas, insecticidas, paracetamol, bueno, paracetamol sí es terapéutico, y las picaduras de alacrán, ¿sí? El- el- la sustancia, ¿no? que forma parte del veneno. Pero tampoco hay que saberlo, pero fíjense que los AINES, ¿sí? Los analgésicos, fíjense que algunos antibióticos, la furosemida, fíjense, un diurético, eh, ¿qué más? El ácido valproico, eh, eh, los estrógenos, miren, ¿sí? Son algunos de la terapia estrogénica, ¿sí? Sobre todo para las mujeres posmenopáusicas, las tetraciclinas, la clorotiazida. La clorotiazina es otro diurético, eh, pero las sulfas o las tetraciclinas son eh, antibióticos. Bueno, o sea que fíjense que tienen un amplio espectro de drogas que pueden causar pancreatitis aguda. Bien, pero lo más importante entonces, como dijimos, son estos dos. La litiasis biliar, que fíjense que son los cálculos biliares que se alojan, fíjense, desde lo que sería la bili, que después llegan a el conducto biliar y obstruyen la salida entonces de el jugo pancreático, perdón, a el duodeno por parte de la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi, porque fíjense que los dos conductos se unen y tienen una salida común, ¿sí? Entonces, cuando hay litiasis biliar, esto entonces hace que los jugos pancreáticos se acumulen, ¿sí? En el páncreas, y esto permita entonces una autoactivación de las enzimas hidrolíticas, lo que generan entonces una autodigestión del órgano, ¿sí? Y como consecuencia de eso, generan entonces el cuadro de necrosis e inflamación que conduce o que es característico de la pancreatitis. Bien, por otro lado, el alcoholismo tiene varios efectos. Fíjense que el más importante es una, algo que se llama colocalización. Permite el etanol, que es el alcohol fundamentalmente, permite entonces, por un lado, un aumento de la síntesis del ARN mensajero, que codifica entonces para las enzimas que están en estos gránulos de simógeno, pero por otro lado, fíjense que el etanol mismo lo que hace es que los lisosomas se unan, ¿sí? Con los granos de simógeno, y esto genere este proceso se llama colocalización. Colocalización de lisosomas que se funde con el grano de simógeno. ¿Y esto qué hace? Que las enzimas que están en el grano de simógeno se activen por acción de las enzimas hidrolíticas de los lisosomas. Y esto produce el proceso necrótico, fíjense que está acá, que después entonces hace una llegada de citoquinas, interleuquinas y leucocitos, que fundamentalmente son los actores del proceso inflamatorio. Por otro lado, el alcohol entonces genera estrés oxidativo. Fíjense que justamente también eh, activan las células estrelladas que habíamos dicho anteriormente, fíjense,
vías que también entonces actúan en el proceso inflamatorio que se va generando como consecuencia de la presencia del etanol. Fundamentalmente la colocalización del lisosoma con los granos de zimógeno. Pero ahora vamos a ver que hay otros efectos como la generación de los radicales libres y la formación entonces de mayor concentración de enzimas hidrolíticas. Bueno, fíjense que la ingesta de 90 gramos por día de alcohol es un factor, ¿sí?, desconocido, y hay otros factores también, pero es un factor desconocido que aumenta la susceptibilidad al, al riesgo de pancreatitis. Y se postula que el efecto más importante de generación es este, ¿no?, que además se inhibe la exocitosis de los granos de zimógeno, y esta colocalización de los granos de zimógeno con los lisosomas permiten entonces la activación intracelular de las enzimas, lo que genera una autodigestión del parénquima pancreático y la necrosis, y después entonces el proceso inflamatorio subyacente. Acá tenemos entonces para hablar un poquito de la pancreatitis hereditaria. Y tenemos varios genes. Fíjense que en la parte derecha de la diapositiva tenemos como inactivaciones o activaciones de distintos genes. El PRSS1, que es el que tienen acá arriba, fíjense, codifica para la tripsina 1, ¿sí?, que es el gen del tripsinógeno catiónico, también llamado de esa manera. Afecta la activación de otras enzimas digestivas en el páncreas, y en la mutación, hay una mutación del PRSS1, la tripsina, se activa prematuramente, o esta es resistente, o sea, la tripsina es resistente a la degradación, ¿sí?, causando así su activación inapropiada, ¿sí?, dentro del ácido pancreático, desencadenando una reacción inflamatoria. Por eso fíjense que cuando la mutación se autoactiva, aumenta mucho la síntesis de este gen que activa la tripsina, ¿sí? Entonces, la autodigestión del páncreas. Por otro lado, tenemos el SPINK1, ¿sí?, que es este que tenemos acá al costado, que es el gen inhibidor del tripsinógeno. Bueno, es un inhibidor de proteasa sérica poderosa, ¿sí?, es una antiproteasa, y funciona como un inhibidor de la activación de la tripsina. Fíjense que inhibe la activación de la tripsina. Acá tenemos negativo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es un factor de protección, obviamente, para el páncreas. Su mutación disminuye la capacidad inhibitoria de la enzima con predisposición a episodios de pancreatitis aguda, porque si disminuye por una mutación, entonces la tripsina se activa. Y si se activa la tripsina, se autodigiere el páncreas. ¿Está bien? Otra enzima, otra proteína que se conoce es el CFTR. El CFTR es un regulador de la conductancia transmembrana de fibrosis quística. ¿Qué hace? Regula justamente el transporte de iones cloruro y bicarbonato hacia el ducto pancreático. Y de esa manera, fíjense, y agua también, ¿no?, remueve las enzimas y el zimógeno, es decir, permite que el zimógeno vaya pasando por el ducto pancreático y llegue entonces hacia el duodeno, ¿sí? Si se inhibe o disminuye esta proteína en los ductos pancreáticos, se acumula el zimógeno. Y si el zimógeno se acumula, se puede activar. Y si se activa, autodigestión pancreática nuevamente, ¿sí? Y el otro que tenemos es este que está acá, el CTREC, que codifica para una quimiotripsina C, se llama, ¿sí?, la cual es una enzima pancreática digestiva, ¿sí?, que sirve para regular, ¿sí?, y degradar a la tripsina, ¿sí? Entonces fíjense que inhibe a la tripsina justamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Que se activa prematuramente. O sea, si es que hay alguna tripsina que se activa prematuramente dentro del grano de zimógeno en el páncreas, la presencia justamente de esta proteína, ¿sí?, inhibe a esta enzima, a esta tripsina que se activó prematuramente, eh, porque la degrada directamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si es que está ausente, si se inhibe, entonces es mucho más susceptible, ¿sí?, el páncreas
a que se active in situ la tripsina, y si la tripsina se activa, ustedes saben que la tripsina activada activa el resto de las enzimas proteolíticas y no proteolíticas, lipolíticas también, y eso genera entonces una degradación del páncreas. Conociendo esto, entonces, nosotros podemos saber de que la mutación a estos genes puede desencadenar o puede predisponer al paciente a una pancreatitis aguda de tipo hereditaria, ¿sí? Mutaciones en estos genes. Les voy a dejar un trabajito científico para que lean sobre la pancreatitis hereditaria. Por favor, léala, son creo que 2 hojitas nada más, donde habla de estos genes y las funciones que cumplen estos genes. Es necesario que sepan cuáles son las funciones y cómo estos genes contribuyen a la pancreatitis aguda, ¿sí? Los genes que yo les nombré recién. El PRSS1, el CTRC, el SPINK1 y el CFTR fundamental. Bien, ¿cuál es la fisiopatología de la pancreatitis aguda? Bueno, cuales sean los factores causales, hay un daño de las células acinares pancreáticas, la tripsina se activa en lugares en donde no se debería activar inicialmente, fundamentalmente en los ductos pancreáticos, porque se acumula los nódulos decimógenos en esa zona. ¿Y esto qué hace? Bueno, hay una activación de la calicreína-cinina, forma edema e inflamación, hay activación de la quimiotripsina, forma edema y daño vascular, hay activación de la elastasa, ¿sí? La proelastasa, hay un daño vascular y hemorragia, hay activación de la fosfolipasa A2, que genera necrosis por coagulación, y hay activación de la lipasa, que genera entonces necrosis grasa. Todo esto es lo que contribuye entonces a la digestión pancreática y el daño, ¿sí?, al páncreas. Lo mismo que decíamos anteriormente, fíjense, las causas pueden ser obstrucción del conducto pancreático, lesiones de las células acinares o defectos en el transporte intracelular, fundamentalmente dado por la acción del etanol, ¿sí? Fíjense que acá dice lesiones metabólicas como el alcohol u obstrucciones de los conductos. Si vamos primero a las obstrucciones del conducto, tenemos la colelitiasis, o sea, la litiasis en el colédoco fundamentalmente, o sea, en los conductos biliares, obstrucción de la ampolla de Vater, alcoholismo crónico y concreciones ductales. Esto genera entonces mecanismo de edema intersticial, alteraciones del flujo sanguíneo e isquemia. La isquemia lo que genera lesión de las células acinares, activación de las células acinares, fíjense, enzimas activadas, y genera todo lo que dijimos anteriormente con la formación de la necrosis pancreática y la pancreatitis aguda, ¿sí? Fíjense que después, bueno, si tenemos entonces lesiones de las células acinares, tenemos alcohol por alcoholismo, fármacos, traumatismos, isquemias y virus, liberación de proenzimas intracelulares e hidrolasas lisosomales, activación de las enzimas intracelulares o extracelulares, y lo mismo, ¿sí? Lesión de las células acinares y activación de las enzimas. Si hablamos de, entonces, de efectos en el transporte intracelular, dijimos el alcohol fundamentalmente, hay salida de proenzimas hacia el compartimiento lisosómico, y entonces activación intracelular de enzimas, lo que lleva entonces a lesión de las células acinares y activación de las enzimas, ¿no?, que genera todo este cuadro de pancreatitis agudas, como habíamos charlado en la diapositiva anterior. Bien, acá tenemos nuevamente el efecto del alcohol, cualquiera sea fundamentalmente el tóxico, generalmente el alcohol. Fíjense que genera una colocalización de los gránulos decimógenos con los lisosomas, que genera una activación intracelular de las enzimas pancreáticas, ¿sí? Pero también hay un aumento de la síntesis de este gen, el NF-kappa-beta, ¿sí?, que es un gen, un factor de transcripción fundamentalmente para transcribir proteínas reactantes de fase aguda. Entre ellas lo que van a hacer, fíjense, sintetizar citoquinas y quimiosinas, que van a ser quimioatractantes para distintos leucocitos, como los polimorfonucleares, que van a llegar al área de la infección y que van a contribuir a la inflamación y, de hecho, a la inflamación sistémica, ¿sí?
Entonces, fíjense que el tripsinógeno se transforma en tripsina, se activa directamente, y esto genera entonces una activación de este factor de transcripción, que es el NF-kappa beta, que es un factor de transcripción importante en el proceso inflamatorio, ¿eh? Porque sintetiza interleuquinas y quimiosinas que van a contribuir a la reacción inflamatoria, llamando a los leucocitos, los polimorfonucleares, al sitio de la infección y generando entonces un cuadro inflamatorio sistémico, ¿sí? Bien, ¿cuál es el cuadro clínico que acompaña entonces a la pancreatitis aguda? Dolor abdominal agudo, vómitos y náuseas, ilio pancreático, detención del movimiento de, de los conductos pancreáticos, perdón, ilio paralítico, menos mal, que tiene que ver con detención del movimiento peristáltico por el sistema gastrointestinal, taquicardia, hipotensión y taquipnea, ¿sí? Aumento entonces de la frecuencia respiratoria y aumento de las pulsaciones que tienen que ver con los latidos del corazón. Bien, fíjense que tenemos un signo muy característico que es el signo de Kuller o el signo de Hay-Turner, ¿sí? Que se ven estas manchas en el abdomen, que, que se ven en menos del 1% de los casos, y que es un riesgo que, si se observan estos signos, es de mal pronóstico en la pancreatitis, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro cuadro clínico que acompaña a la pancreatitis. Fíjense, rigidez de pared abdominal que se correlaciona con hallazgos radiológicos, disminución de los ruidos peristálticos, el ilio paralítico que habíamos dicho anteriormente, y la exploración física muestra distensión abdominal con dolor importante a la palpación. Muchas veces, fíjense, según la pancreatitis, cómo está evolucionando y el grado de necrosis, los pacientes no pueden estar sentados correctamente y se doblan con una posición como fetal, ¿sí? No pueden estar ni parados ni sentados de forma común por el dolor, y esto tiende a doblarlos, ¿sí? En donde en esa posición disminuye un poco el dolor, aunque es muy dolorosa la situación, ¿no? Hay mucho dolor, eso es lo que más acompaña. Fíjense que dice dolor abdominal agudo. Y esta es la posición en la que se encuentran estos pacientes que están cursando un cuadro de pancreatitis aguda. Bien, diagnóstico diferencial. ¿Qué otras entidades hay que descartar con la pancreatitis aguda? La colangitis, o sea, la inflamación de los conductos biliares, la colecistitis, entonces ahora la inflamación de la vesícula biliar, la gastritis aguda, úlceras pépticas perforadas, diverticulitis, infarto intestinal, perforaciones de víscera hueca, bueno, alteraciones que tienen que ver con la trompa de Falopio, salpingitis, perdón, el infarto agudo de miocardio. Fíjense lo que hay que descartar, un infarto hay que descartar, por los dolores muchas veces, por los tipos de dolores. Embarazo ectópico, ¿sí? Son entidades que hay que descartar, ¿sí? Para llegar al diagnóstico de pancreatitis. Ante los síntomas y signos que tiene el paciente, bueno, se relacionan un poco con todas estas otras patologías que hay que ir descartando hasta llegar al diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Bien, muy importante. Diagnóstico de pancreatitis aguda. Según la clasificación de Atlanta de 2012, tienen que haber dos de estas tres cosas. El dolor abdominal compatible con pancreatitis aguda, que habíamos hablado anteriormente, de tipo abdominal, fuerte, ¿sí? Y que cesa un poco solamente cuando uno se dobla hacia adelante. Determinación de amilasa o lipasa, en donde estas enzimas, ¿sí? Que son las que vamos a determinar nosotros en el laboratorio, tienen que tener 3 veces su valor, tienen que ascender 3 veces su valor normal para ser incluida como pancreatitis, y hallazgos característicos por técnicas de imagen, o sea, ecografía y tomografía fundamentalmente. Estos son los 3 pilares para el diagnóstico de la pancreatitis aguda.
¿sí? Repetimos, dolor abdominal compatible, determinación de amilasa o lipasa, donde estas enzimas tienen que aumentar 3 veces su valor normal, y hallazgos característicos por técnicas de imagen. Bien, parámetros bioquímicos alterados, dijimos amilasa y lipasa fundamentalmente, pero tenemos otras cosas que podemos determinar en el laboratorio, como el hematocrito, los leucocitos aumentados porque hay un proceso inflamatorio, los electrolitos, sodio, potasio, cloruro, calcio y demás, glucosa, urea, creatinina, calcio, ¿sí? Eh, bueno, GOT, GPT, FAL y gamma GT, y la PCR, que como es una proteína C reactiva, es un lactante de fase aguda, tiene que estar aumentado. La eritrosedimentación, obviamente, también estaría aumentado, ¿sí? Bien. ¿Qué diferencia entre la lipasa y la amilasa? Fíjense, la lipasa es más específica y tiene una elevación más prolongada, ¿sí? En el tiempo. Mientras que la amilasa es menos específica porque también tenemos distintas isoenzimas, tenemos, recuerdan, la macroenzima, la macroamilasa, o sea que ojo con eso. Por eso fíjense que se normaliza de 3 a 5 días posteriores al inicio de la pancreatitis. Entonces, la amilasa es menos específica. Tenemos amilasa salival, tenemos macroenzimas de amilasa. Y la normalización es 3 a 5 días después, o sea, se mantiene en el tiempo. Y la lipasa es más específica de pancreatitis, o sea, de páncreas, y su elevación es más prolongada, ¿sí? Entonces se eleva más alto, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso vamos a preferir la lipasa antes que la amilasa. Y hablamos de técnicas de imagen, tenemos radiografía de abdomen, radiografía de tórax, ecografía abdominal y la tomografía computada, que es la más importante, y la resonancia magnética que muchas veces no está disponible. Bien, complicaciones locales, continuamos en el video que sigue.